Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y hoy toca hablar acerca del capítulo número 6 de Tropical Rush Pretty Cure. El equipo está completo y finalmente podemos crear el club que tanto desea Manatsu. Así que empecemos con el video. Bueno, finalmente el club ya está hecho y nuestras 4 Pretty Cure ya están juntas. Pero hay un pequeño detalle. El club todavía sigue estando rechazándose por la presidenta escolar. ¿Y esto por qué será? Bueno, primeramente, el club no tiene actividades definidas. Esta Manatsu le da la hojita de inscripción del club y esta no, es que tus actividades son ambiguas. Y esta pobre Manatsu es como de, es que quiero hacer todo, quiero hacer estos deportes, quiero teatro, quiero cantar, quiero hacer badminton, tenis, esto y lo otro. Y la verdad es que quiero hacer de todo. Sí, soy muy repetitiva, me vale. Y bueno, resulta que la segunda oportunidad, Manatsu le da un libro. Es como que toma, estas son todas nuestras actividades. Y resulta que la presidenta escolar también nos rechaza. Así como que no, tampoco me gustan tus actividades. Ay, pobre Manatsu, quiere hacer de todo. Pero hay un pequeño detalle. Ahora resulta que lo van a poner por votación la actividad principal del club. Esta será voto secreto y si les gusta a todas, esta va a ser la actividad que van a proponer. La primera actividad que proponen es la lectura, que obviamente es de Minori. Y Minori es como que, ay, no importa, ¿por qué dicen mi nombre? El nombre es lo de menos. Y bueno, un rato después las vemos sacando libros de la biblioteca, pero esta idea de lectura queda rechazada porque Manatsu se queda dormida. Ay, está Manatsu. Me encanta la personalidad de Manatsu. Bueno, la segunda actividad propuesta es por Laura. Esta se trata de lecciones para cómo ser una reina. Entonces, a pesar de que se ve interesante y de que le ponen todo el esfuerzo, al final esta Laura se queda dormida. Es como que nos van a rechazar si hacemos esto. Sí, es cierto, nos van a rechazar. Bueno, en fin, la tercera actividad la propone Asuka, que resulta bastante divertida, ya que es nadie se lo esperaba. ¿Y qué es? La actividad es jugar videojuegos. Y bueno, resulta que Asuka quiere hacerse amiga de un conejito. La verdad es que muchos comentarios en Twitter mencionan que es un juego parecido a Animal Crossing. Como yo no he jugado el juego, pues realmente no sé, no sabría decir si sí o si no. Pero resulta que como es un videojuego, también va a ser rechazado a pesar de que todos disfrutan de esta actividad. Ay, qué triste. Bueno, como última y cuarta actividad, resulta ser la de Sango, que es un club de maquillaje. Y aunque obviamente todas también les encantó la idea de estarse maquillando los labios, ponerse sombras, etcétera, etcétera, resulta que también es rechazado. Es la única de las 4 opciones que dicen, toma, aquí están mis actividades para el club. Y la presidenta, no, porque no puedes maquillarte en la escuela, son las reglas. Y como no van a llegar a ninguna parte, resulta que la directora les dice, ¿sabes qué? Te doy hasta mañana a la última campana de la escuela para salir. Si no tienes tus actividades, tu club será rechazado y no vas a poder hacer nada más. Ahora, haciendo a un lado a nuestras 5 heroínas, resulta que finalmente la reina de la dilación se está molestando acerca de que no le traen la motivación de las personas y por qué se está tardando mucho. Pero así como de grande es la reina en tamaño, así de grande también es su flojera. Es como que, ay, bueno, mañana me preocuparé. Ay, qué flojera. Y finalmente tenemos a nuestra cuarta seguidora de la reina, una pequeña niña con forma de camarón que realmente no entiende muy bien lo que está sucediendo y todos esos problemas de adultos. Y es aquí donde tenemos la primera cosa que se relaciona con el capítulo anterior. Resulta que nuestra nueva enemiga, la babosa, tenía 2 pelotitas con las cuales estaba haciendo malabares y una de ellas la utilizó y fue con esa la que se transformó Asuka. Si no recuerdan muy bien lo que pasó, les dejo aquí arriba el capítulo anterior.
Y la segunda cosa que se relaciona con el capítulo anterior y le da la continuidad necesaria es que cuando nuestras heroínas estaban limpiando su cuarto dedicado a su club, mandaron a reciclar un pingüino, una escultura de pingüino bastante grande que resulta ser un escondite secreto para un amuleto de la amistad. Resulta que mientras están preocupadas acerca de las actividades del club, Manatsu y sus amigas ven a 4 personitas que resulta que se graduaron de su misma escuela hace 10 años. Ellas están preocupadas porque este amuleto y este pingüino no lo encuentran. Y es cuando Laura, que es la única que se acuerda del pingüinito, les dice, oigan, es la que mandamos a reciclar. Ay, no, ¿cómo crees? No, no, no. Entonces Manatsu y sus amigas obviamente se sienten obligadas para ir para recuperar este amuleto de la amistad. Y es así donde se embarcan y buscan en cada tienda de segunda mano a este dichoso pingüinito. ¿Se acuerdan que les mencioné sobre estas pelotitas que estaba manipulando este enemigo? No me acuerdo de su nombre. Pero bueno, resulta que este pelotita que sobró se incrustó al pingüino y se hace un llanadera. Pero realmente un llanadera bastante débil, bastante mediocre, ya que ni siquiera robó la motivación de las personas y fue bastante fácil de vencer para Manatsu. Pero bueno, el llanadera es vencido y finalmente tenemos nuestra transformación de nuestras 4 protagonistas, que me encantó la transformación grupal. Y bueno, finalmente después de esta batalla fácil, finalmente consiguen el amuleto y las amigas reafirman su amistad y todas esas cositas bonitas, ¿no? Sobre la amistad y sobre el futuro. Y bueno, resulta que finalmente Manatsu sabe qué actividad quieren hacer, que es básicamente disfrutar de nuestra vida diaria o algo parecido. Y ¿cómo se llama? La presidenta escolar es como que todavía es muy ambigua tus actividades. Y dice, no, la verdad no, porque fíjate que vamos a estar disfrutando de nuestras actividades diarias y esto y esto y esto y esto. Y le explica. Y nuestras 4 amigas graduadas les ayudan para que la presidenta escolar acepte este club. Y dice, ok, voy a aceptar su club, pero con la condición de que si sus actividades son bastante ambiguas y no sé de qué va su club, lo voy a disolver. Y bueno, esto es básicamente nuestro capítulo del día de esta semana. No del día de hoy, de esta semana. Y bueno, en conclusión, finalmente el equipo está unido. Tenemos nuestro tan deseado club para Manatsu. Y finalmente parece que en el siguiente capítulo nuestra camaroncito, nuestro nuevo enemigo, empieza a atacar y tenemos finalmente nuestro primer ataque grupal. Sobre este capítulo la verdad es que me gustó mucho, tuvo bastante comedia y aunque se puede considerar como que más o menos de relleno, realmente lo disfruté bastante. Y bueno, con estas observaciones estaría terminando este episodio. Déjame aquí abajo en los comentarios si te gustó, cuál es tu Pretty Cure favorita y si te gustaría que hable de las otras 17 temporadas. 16, porque aquí arribita ya hablé sobre Go Princess Pretty Cure y obviamente te estoy dejando aquí la pestaña para que lo veas, que es mi temporada favorita. Bueno, me estaría despidiendo. Mi nombre es Salma Hernández. Nos vemos a la siguiente video. Bye bye.